Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo que nos lleva a Bruselas, Ucrania, Irán y Perú, entre otros centros de atención. En Bruselas, donde sigue la investigación por la corrupción detectada en el Parlamento Europeo, la ya ex vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, imputada en el escándalo de lavado de dinero en la Eurocámara vinculado a Qatar, se declara inocente. Kaili ha negado haber recibido dinero del país árabe, pero la investigación sigue adelante. En Perú, la represión de las protestas por la detención del expresidente Pedro Castillo arroja un saldo de 7 muertes por disparos de la policía. Entre ellos hay 2 menores de edad. Una reacción en la calle que plantea de nuevo si el sistema político peruano es capaz de incorporar eficazmente a su representatividad parlamentaria la diversidad de la propia sociedad. En Brasil, manifestantes de extrema derecha, seguidores del aún presidente Jair Bolsonaro, causaron graves disturbios en la noche del lunes en el centro de Brasilia. Protestaban por la detención de un acusado de preparar actos a favor de un golpe de Estado. Los bolsonaristas intentaron asaltar un edificio de la Policía Federal en el centro de Brasilia, pero fueron rechazados por las fuerzas de seguridad. Los disturbios se extendieron por una zona de hoteles donde se hospeda el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien asumirá el poder el 1 de enero. La policía montó un dispositivo de seguridad especial en torno al hotel e incluso desplazó un helicóptero al edificio, pero el presidente electo finalmente no fue evacuado. Pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, las penas de cárcel al menos a 400 manifestantes condenados en Teherán por sus protestas contra el régimen de la República Islámica. La conferencia de donantes en apoyo de Ucrania con una cifra de 1.000 millones de euros. O la lucha contra la contaminación en la Unión Europea. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. La policía belga registra la sede del Parlamento Europeo en busca de información crucial relacionada con los presuntos sobornos de Qatar a eurodiputados. La comunidad internacional debate el aumento de la ayuda a Ucrania para sobrevivir al invierno. Aumentan a 7 los fallecidos en las violentas manifestaciones contra el nuevo gobierno de Perú que exigen la liberación de Pedro Castillo. Tráfico paralizado, vuelos cancelados y cortes de luz. El temporal de nieve bloquea Europa. Los últimos registros de la policía belga aumentan la tensión alrededor del escándalo de los presuntos sobornos de Qatar a miembros del Parlamento Europeo. Este lunes la policía belga ha llevado a cabo registros judiciales en varias oficinas de Bruselas, al mismo tiempo que su presidenta Roberta Metsola prometía en Estrasburgo que no habrá impunidad. La Fiscalía Federal belga ha declarado en su comunicado que desde el viernes se han congelado los recursos informáticos de 10 empleados parlamentarios para evitar la desaparición de datos necesarios para la investigación. También ha informado que desde el inicio de las operaciones se han llevado a cabo un total de 20 registros, 19 de ellos en domicilios particulares y el de este lunes en las oficinas del Parlamento Europeo. Los principales políticos de la Unión Europea han condenado enérgicamente este escándalo de presunta corrupción, entre ellos la presidenta del Parlamento Europeo. Los enemigos de la democracia, para quienes la existencia misma de este Parlamento es una amenaza, no se detendrán ante nada. Estos crueles actores, vinculados a terceros países autocráticos, han utilizado supuestamente como armas a ONGs, sindicatos, trabajadores, ayudantes y miembros del Parlamento Europeo. Por el momento, la policía mantiene en prisión a 4 sospechosos, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Además, estos han sido acusados de corrupción y blanqueo de dinero. Kaili ya ha sido relevada de sus funciones como vicepresidenta y expulsada del partido de centroizquierda PASOK de Grecia. Este martes se convocará una conferencia de presidentes extraordinaria para votar si se pone fin al mandato de Kaili. El país del Golfo ha rechazado todas las acusaciones de mala conducta, afirmando que cualquier asociación del gobierno catarí con estas denuncias carece de fundamento. Escándalo en el Parlamento Europeo. Una de las vicepresidentas de la institución, Eva Kaili, está detenida desde el viernes acusada de corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal en relación con un país del Golfo. En pleno Mundial de Fútbol, todas las sospechas y las primeras noticias de la investigación apuntan a Qatar. La eurodiputada griega es sospechosa de haber utilizado su papel en el Parlamento Europeo para tratar de influir en las decisiones de la Cámara Europea.
El Mundial de Qatar es una prueba, en realidad, de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país con reformas que han inspirado al mundo árabe. También dije que Qatar está a la vanguardia en materia de derechos laborales, aboliendo la kafala e introduciendo el salario mínimo. Tras su detención, la autoridad griega de lucha contra el blanqueo de capitales ha congelado todos los activos de la eurodiputada. También ha sido suspendida de todas sus funciones en el Parlamento. Según el diario belga Le Soir, el entorno de Kaili también está en el punto de mira de la justicia. Su marido, Francesco Giorgi, también está bajo custodia policial. Giorgi es asistente parlamentario en el Parlamento Europeo y director de la ONG Lucha contra la Impunidad. Al parecer, la policía encontró 150.000 euros en efectivo dentro de bolsos de lujo y bolsas de viaje en el domicilio de la pareja. Además, el padre de Eva Kaili fue detenido a la salida de su hotel con una maleta llena de dinero en efectivo. Tras pasar una noche detenido, finalmente fue liberado por la policía. Otra figura clave en este caso es Pier Antonio Panzeri. El ex eurodiputado y presidente de Lucha contra la Impunidad también está siendo investigado. La policía ha encontrado 600.000 euros en efectivo en su domicilio. Sospechan que el ex parlamentario dirige una organización criminal apoyada por un Estado extranjero, una vez más con Qatar en mente. Por último, una cuarta persona está siendo procesada, pero su identidad permanece secreta por el momento. En total se han producido 16 registros, algunos de ellos en el Parlamento Europeo, donde varias oficinas siguen precintadas por los tribunales. Y otro en el domicilio del eurodiputado belga Marc Tarabella, en el que estuvo presente la presidenta de la Eurocámara, tal y como requiere la ley belga. Decenas de países debaten en París el apoyo a Ucrania. El anfitrión Emmanuel Macron llamó a la comunidad internacional a prestar ayuda concreta a Ucrania para sobrevivir a este invierno frente a la estrategia cínica, dijo, de Rusia de atacar las infraestructuras civiles. Se espera que la conferencia recaude decenas de millones de euros para mantener la red eléctrica de Ucrania y otros recursos esenciales. Necesitamos que las cosas sucedan sobre el terreno y hemos aprendido de los conflictos pasados. Por eso, más allá de las conferencias en las que anunciamos cantidades, necesitamos una coordinación muy estrecha con los puntos de contacto en todos los países para que la ayuda llegue en tiempo real sobre el terreno. Hoy podemos anunciar el establecimiento de un mecanismo reforzado de coordinación de la ayuda internacional, dijo el presidente francés. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a sus aliados de que Rusia no solo intenta destruir Ucrania, sino provocar una crisis de refugiados en Europa occidental. Cuando se garantice la estabilidad energética de Ucrania durante todo este periodo invernal, cuando se garantice que no hay nuevas olas de inmigración masiva de nuestro país a los suyos, entonces se garantizará que no tiene sentido ninguno otro ataque ruso, ningún apagón o su búsqueda de armas en Irán u otros lugares, y por fin tendrán que pensar en parar la agresión. Rusia lleva semanas bombardeando la red eléctrica de Ucrania y otras infraestructuras civiles críticas, dejando sin electricidad a millones de personas. Al mismo tiempo, los ataques aéreos han afectado a viviendas residenciales, matando a civiles y sumiendo a la población en una crisis cada vez más profunda, con condiciones que empeoran por el invierno. La Unión Europea impone un impuesto al carbono. El objetivo de este mecanismo inédito es ecologizar las importaciones industriales, cobrando por las emisiones de carbono vinculadas a su producción. La tasa aplicará los criterios del mercado europeo del carbono a las importaciones procedentes de los 27 Estados miembros, donde los fabricantes de la UE están obligados a comprar cuotas para cubrir sus emisiones. En la práctica, el importador tendrá que declarar las emisiones vinculadas al proceso de producción y, si éstas superan la norma europea, adquirir un certificado de emisiones al precio del CO2 de la UE. Con el precio de la tonelada de CO2 disparado, se trata de evitar el dumping ecológico, que llevaría a los fabricantes de varios sectores, como el acero, el aluminio, los fertilizantes o el hidrógeno, a deslocalizar su producción fuera de Europa. Con esta medida se anima también al resto del mundo a adoptar las normas europeas. La violencia toma las calles de Perú. Crece la ira en las protestas que estallaron el domingo contra el nuevo gobierno que destituyó al presidente electo Pedro Castillo. El lunes se alcanzaron los 7 fallecidos, la mayoría jóvenes, 2 incluso menores de edad, y todos por proyectiles de armas de fuego.
Hay además un centenar de policías heridos y los manifestantes atacaron 2 canales de televisión en Lima. Que lo han matado como en un matadero. Él es un estudiante deportista y mi mamá pide justicia, así como mi familia, para mi hermano. Miles de manifestantes, especialmente de las comunidades rurales del sur del país, han cortado calles, montado barricadas y atacado comisarías. ¿Quieren manifestarse? Unas 2.000 personas irrumpieron en el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, forzando su cierre. Piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones generales para sustituir el Congreso. También exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de Estado cuando fue destituido por los legisladores tras intentar disolver el Congreso antes de una votación de destitución. Su abogado dice que se considera un preso político. Votaron una moción de vacancia que es ilegal. Esa moción de vacancia, esa resolución de vacancia no existe, señores. No tiene ningún efecto jurídico. A las puertas de este centro policial, donde Castillo está detenido desde el miércoles, le esperan decenas de seguidores. Pernoctando aquí 4 días. Estamos y vamos a continuar hasta lograr que nuestro presidente retorne al palacio. La nueva presidenta no ha logrado apaciguar los ánimos con su anuncio de un adelanto electoral a abril de 2024. El gobierno ha decretado este lunes 60 días de estado de emergencia en 7 provincias del departamento sureño de Apurímac. El presunto fabricante de bombas Abu Agila Massoud ha comparecido ante un tribunal estadounidense. Massoud está acusado de fabricar el artefacto explosivo que derribó el vuelo 103 de Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie en 1988. Estados Unidos afirma que era un agente de los servicios de inteligencia libios y que desempeñó un papel clave en el atentado, que causó 270 muertos, la mayoría estadounidenses. Aunque se enfrenta a múltiples cargos, entre ellos el de destrucción de aeronaves con resultado de muerte, los fiscales afirman que no pedirán la pena de muerte si es declarado culpable. Vandalismo en Brasilia. Simpatizantes del presidente saliente Jair Bolsonaro volvieron a cometer actos vandálicos este lunes en la capital brasileña. Se amotinaron contra las autoridades tras la detención de un indígena bolsonarista por sospechas de que participaba en actos antidemocráticos en la capital federal de Brasil. La Policía Federal cumplió la orden de arresto del Tribunal Supremo y un grupo de partidarios de Bolsonaro con camisetas amarillas y banderas brasileñas intentó invadir la comisaría donde se encontraba el detenido. Tras fracasar en su intento de invasión, el grupo prendió fuego a autobuses y varios coches. Los disturbios se produjeron el mismo día en que Luis Inácio Lula da Silva recibía el diploma que confirma su victoria en las elecciones presidenciales. Lo recogió visiblemente emocionado junto a su vicepresidente Geraldo Alckmin. Quiero pedirles disculpas por la emoción. Porque cualquiera que haya pasado por lo que he pasado estos últimos años, estar aquí ahora es la certeza de que Dios existe y que el pueblo brasileño es más grande que cualquiera que intente liderar este país. Por su parte, el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, elogió la plena victoria de la democracia y el Estado de Derecho y cargó contra la difusión de noticias falsas y la incitación al odio, prometiendo exigir responsabilidades a los autores. Lula da Silva asume la presidencia de Brasil el 1 de enero. El enviado de Estados Unidos para el norte de Kosovo, Gabriel Escobar, ha pedido tanto al gobierno kosovar y al serbio apaciguar las tensiones. Belgrado protesta porque Pristina no le permite el despliegue de 1.000 soldados serbios en el norte de Kosovo, de acuerdo con una resolución de la ONU. Los ciudadanos esperan que no escale el conflicto. No creo que haya ningún enfrentamiento. Es el factor internacional. Es la política internacional que hemos apoyado, afirma esta mujer desde Pristina. Los serbios del norte de Kosovo colocaron barricadas en la frontera con Serbia para interrumpir el suministro de mercancías que entran en el país. La mayoría de las mercancías atraviesan el territorio serbio. El problema es la Unión Europea, que apoya este terror. Ellos están de su lado y nunca criticaron sus movimientos. La UE siempre los apoyó, dijo este hombre serbio en el norte de Kosovo. La comunidad serbia del norte de Kosovo exige el derecho a la autonomía y a crear una unión de municipios serbios según el acuerdo de Bruselas. La UE quiere que Serbia inicie un proceso para que reconozca a Kosovo como miembro de las organizaciones internacionales.
La fuerte nevada en Reino Unido lleva días dificultando la circulación y el acceso al transporte, pero ahora la situación se complica aún más para los ciudadanos. Este martes comienza la huelga nacional del sector ferroviario, lo que dejará paralizada varias zonas del país por la drástica reducción de los servicios. La huelga durará hasta el viernes y, según el Servicio Meteorológico Nacional, algunas zonas del país mantendrán la alerta amarilla por nieve hasta el jueves. El clima también les está pasando una mala jugada a los viajeros en Letonia. La ventisca ha provocado retrasos en los vuelos en el aeropuerto de la capital, Riga. Los desplazamientos por carretera también se han visto afectados. Por ello, el transporte público de Riga ha puesto en marcha unos tickets gratuitos denominados billetes de ventisca. Los estonios también luchan contra las condiciones invernales, donde las ventiscas provocaron cortes de electricidad en más de 10.500 hogares, 6.400 de ellos en las islas. Y en Kiev, los trabajadores se apresuraron a despejar las calles de la fuerte nevada en la capital ucraniana. Los ataques rusos en la infraestructura energética del país añaden urgencia a su trabajo con los inevitables cortes de electricidad provocados por los bombardeos con drones. Desde mediados de los años 60, Suecia tiene un centro espacial en Jukkasjärvi, cerca de Kiruna, a 200 kilómetros al norte del Círculo Polar. El centro intenta ser el primer centro espacial en suelo europeo que lance un satélite, y para alcanzar ese objetivo se ha invertido miles de euros. Además, se ha construido un nuevo hangar con capacidad para 2 cohetes de 30 metros. En esta zona tenemos 5.200 kilómetros cuadrados en los que no vive nadie, así que podemos lanzar fácilmente un cohete que vuele hacia esta zona y que caiga sin que nadie salga herido. En Jukkasjärvi ya se han lanzado más de 600 cohetes, pero hasta ahora solo vuelos por debajo de la órbita. A menudo se trata de experimentos científicos. Es un poco como un Lego. Vamos cogiendo los diferentes experimentos por secciones y añadiendo uno a otro. Este es uno de los experimentos. Se trata de la formación planetaria, pero también tenemos experimentos de biología. Tenemos ciencia de los materiales y experimentos de fluidos a bordo. Al compararse con sus competidores europeos, el Centro Espacial de Suecia cree estar en una posición de liderazgo. También en las Azores, en Portugal, en Andella, en Noruega, en las Islas Shetland, en Escocia y en Andalucía, en España, se trabaja para ser el número 1 en el lanzamiento del primer satélite en suelo europeo. Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y con ellas la temporada de árboles de Navidad, pero no de cualquier tipo. Cada vez es más frecuente la demanda de árboles de producción local que respeten ciertas normas ecológicas. Para Klaus Seger, el director de la Asociación de Productores de Árboles de Navidad de la pequeña localidad austriaca de Großarl, se debe al interés de las familias en saber la procedencia del producto. La gente quiere saber de dónde viene el árbol. Para eso tenemos nuestras cintas de comunidades de trabajo. Con estas cintas se puede reconocer el árbol de Navidad regional. Dice: gracias, querido niño Jesús, un árbol de la tierra natal. Esta tendencia beneficia a los productores de árboles como Sepp Amerer de Großarl. Desde hace 25 años cultiva árboles de Navidad a 1000 metros sobre el nivel del mar que corta manualmente, dado que no se pueden utilizar máquinas en la ladera donde trabaja. Gracias a estas reglas, sus árboles, nos dice, se venden bastante bien. Estamos aquí, en el lado norte. Esto nos daba mucha sombra en otoño y primavera. Por eso cortamos los árboles grandes y pensamos en plantar árboles de Navidad, porque no tienen que crecer tanto. Funcionó bastante bien. Se convirtieron en árboles preciosos. En esta zona de Austria, las especies de estos árboles tardan 10 años en poder ser cortados. Uno de los volcanes más activos de Centroamérica ha vuelto a entrar en erupción. El volcán de fuego, ubicado en el centro de Guatemala, entró el sábado por la noche en una fase de erupción que ha generado columnas de ceniza a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades guatemaltecas han tenido que cerrar temporalmente el mayor aeropuerto del país y una importante autopista como medida de prevención. Por el momento no se han llevado a cabo evacuaciones en las zonas aledañas al volcán, aunque no se descartan flujos de lava en los próximos días. El volcán de fuego se encuentra a unos 16 kilómetros de Antigua, la pintoresca ex capital de Guatemala y de gran valor turístico. Este gigante entra en erupción cada 4 o 5 años aproximadamente. En 2018 arrasó con el pueblo de San Miguel, matando a 215 personas y dejando decenas de desaparecidos.
Son hoteles para abejas solitarias. Un grupo de entomólogos lleva a cabo en Costa Rica esta curiosa experiencia para que la polinización no desaparezca ni se extingan especies de abejas enteras por los insecticidas y plaguicidas. Está en juego la alimentación mundial. La ONU ha alertado que casi el 35% de los polinizadores invertebrados, en particular abejas y mariposas, están en peligro de extinción en todo el mundo. La mayor parte de las abejas no viven en panales, son abejas solitarias que aquí en San Ramón, a 1 hora de San José, la capital costarricense, disfrutan de estas curiosas instalaciones. Hoteles para abejas que albergan huéspedes voladores en busca de un lugar seguro para reproducirse y que de paso polinizan las flores. El entomólogo Paul Hanson, profesor de biología de la Universidad de Costa Rica, ha descrito muchas de estas especies sin aguijón que se alojan en estas estructuras, llenas de pequeños troncos huecos y cañas de bambú en el Parque Central de San Ramón. Están en riesgo porque han perdido su hábitat por la irrupción del hombre. No tienen dónde estar. Las abejas que requieren este tipo de estructura, el hotel de abejas, son especies solitarias, que son la mayoría. Digamos, en Costa Rica hay entre 600 y 700 especies de abejas y algo como 80-90% de estas son solitarias, que quiere decir cada hembra hace su propio nido, no vive en colonias. El profesor Hanson y otros académicos iniciaron en 2019 un proyecto para ofrecer a ciertas especies refugio para anidación y reproducción. Abejas solitarias, clave para la alimentación mundial. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Pueden seguir la evolución de estas noticias que acaban de ver en nuestro canal de televisión, en YouTube o en la red social que prefieran. Para terminar, nuestro No Comment que nos lleva hasta Helsinki y Lisboa, con los fríos, lluvias e inundaciones que protagonizan el tiempo en Europa en diciembre. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Certificado.